un papá perfecto tendría que ser aquella persona que le da un bienestar físico, psicológico y emocional a su hijo, ¿no? Hablándose de físico, de estar presente, emocional, ¿no? Que a lo mejor tú con tu hijo y papá descubres las habilidades, eh, adquieres y enfocas tus metas con él, esta parte emocional de que conoces qué es lo que siente y piensa tu hijo y qué es lo que le gusta, le disgusta, le enoja y le irrita y con base a eso a lo mejor hacer actividades o estar siempre pues para tu hijo o tu hija. Vamos a iniciar el día de hoy. Hoy tenemos un súper tema que es anécdotas con papá y vamos a estar platicando de algunas justo anécdotas que pues tenemos con nuestros padres, ¿no? Con nuestros papás y bueno, pues me gustaría mucho iniciar, ¿no? Platicando, pues primero que nada, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es CEMAP? CEMAP es una institución que originalmente inició dando clases de regularización en tiempos de pandemia y posteriormente integró lo que fue el área de atención psicológica. Antes nos llamábamos regularizaciones Ponte al Tiro y cuando se integra la parte psicológica cambiamos a CEMAP. Y aquí, bueno, pues ya iniciamos dando terapias de lenguaje, terapias de pareja, terapia psicológica para todas las edades. Y bueno, ahorita ya tenemos una gama muy amplia en CEMAP. Ya, pues ya tenemos cursos con MIPEMS, cursos de ingreso a universidad, tenemos también evaluaciones de aprendizaje, ¿no? Ahí si tiene usted alguna inquietud de alguna evaluación de aprendizaje y eso. Y bueno, pues me gustaría mucho iniciar con el tema del día de hoy. Y a ver, Ani, platícanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pues el tema de hoy lo escogimos prácticamente porque es el mes de papá. Este fin de semana en México se celebra el Día del Padre, entonces prácticamente todos los temas de junio van a estar enfocados en esto. El viernes pasado tuvimos a una especialista, a Pau Caris, que nos habló sobre cómo afecta la ausencia de papá en ahora que somos adultos, ¿no? Si no tuviste a papá o si te faltó de alguna manera, cómo se visualiza en el presente. Entonces estuvo padrísimo el tema, también si quieren ir a verlo, los episodios anteriores, vayan a verlos en la página de Facebook, próximamente los vamos a subir a YouTube y también a Spotify para que tengan más opciones de escuchar estas pláticas tan interesantes. Entonces, el tema de hoy es anécdotas con mi papá. Lo platicamos Mari y Denia, de que queremos que esta plática sea muy fluida, plática de amigas, también de amigos. Ustedes que nos están viendo, suéltense a comentarnos en el chat todas sus anécdotas, tanto buenas como malas, no importa, aquí se vale de todo. Entonces, va a estar padrísimo y pues vamos a iniciar. Sí, efectivamente, tú, bienvenidas a todos y a todas que nos están y nos siguen en cada viernes de las transmisiones. Tú puedes ir escribiendo anécdotas, como ya lo mencionó Ani, buenas y malas acerca de tu papá, ya sea a lo mejor si te acuerdas cuando eras pequeño, cuando eras adolescente o ya que eres adulto, porque esos son los recuerdos que se guardan en el corazón y se atesoran para siempre. Entonces, chicas, ¿quién empieza con la anécdota de su papá? Primero creo que es importante hablar de manera personal de cómo es un papá, ¿no? Creo que sería buenísimo que compartiéramos eso. Denia, ¿cómo es un papá para ti? Yo creo que es como, en esta parte sería como nuestro ideal, ¿no? Nuestro ideal de padre, porque finalmente pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Crear un ideal de padre, de cómo sería el papá, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí el ideal de un padre sería aquel papá que escucha, acompaña, ¿no? Y paterna con amor. Para mí ese sería un papá, ¿no? El papá, el super papá.
¿no? Aquel que desea ser padre, sobre todo esta parte, ¿no? Que desea ser y que quiere ser papá, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, el papá perfecto, pues obviamente encontraríamos un buen de Ujú, cosas, ¿no? Yo estaba pensando en esto y dije, para mí, ¿cuál es el papá perfecto, no? Y te das cuenta a veces que ese papá que te imaginas, pues no lo tuviste, ¿no? Entonces, ujú, dice, a lo mejor yo quiero un papá, o para mí el papá perfecto, pues es el que acompaña, el que juega, ¿no? El que ujú, bromea, el que te da consejos, ¿no? El que te escucha, el que te va a soltar un, ay, qué buen trabajo, ¿no? Y esas cosas. El que no te dice, oye, quiero estudiar filosofía y te vas a decir, te vas a morir de hambre, vas a ser un drogadicto, ¿no? Sino El a que que, ujú, juzga siempre. ándale, ponte a estudiar algo real, ¿no? Sino que te diga, ajá, no, pues no te preocupes, ¿no? O sea, estudia lo que tú quieras, yo te apoyo. Ese sería como el ujú, papá perfecto, ¿no? ujú. A Mari, y desde ver, el punto de vista ajá, psicológico, ¿cómo A sería ver, un papá pues perfecto? un papá perfecto tendría que ser aquella persona que le da un bienestar físico, psicológico y emocional a su hijo, ¿no? Hablándose de físico, de estar presente, emocional, ¿no? Que a lo mejor tú con tu hijo y papá descubres las habilidades, eh, adquieres y enfocas tus metas con él, esta parte emocional de que conoces qué es lo que siente y piensa tu hijo y qué es lo que le gusta, le disgusta, le enoja y le irrita y con base a eso a lo mejor hacer actividades o estar siempre pues para tu hijo o tu hija. Entonces, para mí a lo mejor ese sería un papá perfecto. Sin embargo, pues cada uno de nuestros papás pues tiene por ahí alguna área de oportunidad, vamos a llamarle un área de oportunidad que reforzar, pero pues es normal porque pues a base de sus contextos, de sus familias, ¿no? Yo creo que a nadie se le enseña, y ahorita, en el siglo XXI, vamos a tener papás más preparados por la información. Sin embargo, pues antes no había esta parte de las redes sociales, de YouTube, ¿no? Entonces, pues los papás ahora sí que se aventaban a como ellos quisieran, ¿no? Hay muchos papás que dicen, yo tuve este papá, yo no quiero ser como él, o hay por el contrario personas que dicen, yo tuve a mi papá, me encantó cómo creé esa conexión, esa relación, ese vínculo, lo voy a fortalecer todavía más. Qué Ese padre. sería para mí un papá ideal. ay, qué bonito. Ah, el papá que construye, ¿no? Que construye justo Sí. esa relación. Y eso es lo que yo creo que todos nos imaginamos, ¿no? O sea, la Ujú, construcción de la relación de padre-hijo en ujú, todo, en todas tus edades, porque ujú. finalmente los papás los empiezas a ver de forma diferente conforme vas creciendo, ¿no? Y aquí, pues vamos a iniciar, ¿no? Aquí yo quiero empezar, toda chismosa, ustedes no saben para yo sé, ustedes no están para A saberlo ni ver, yo para contarlo, pero pues yo, a mi papá cuando yo era niña, mi papá era el ser más supremo, ¿no? Era el ser máximo. ujú, Entonces, pues no, o sea, era lo que dijera mi papá y era mi papá y, o sea, era como, sí, mi papá, o sea, no me, Pero sí, sí, era todo, toda la perfección, ¿no? O sea, no puedes abrazar a mi papá porque es mi papá, ¿no? Entonces, de hecho, cuando nació mi hermano, el más chico, yo me resentí bastante, ¿no? Entonces, porque fue como de, ya no hay atención para mí, mi papá ya lo voy a compartir. Y mira que tengo una hermana más grande. Y aún así yo sentía que era mi papá, ¿no? Y a lo mejor ya cuando crecí, cambió esta parte del mi papá, ¿no? Porque pues ya, ahora sí ya te dicen qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y entonces ahí empieza no me no digas sé, qué hacer, ¿no? Ajá, el de por qué tú me mandas y ya empiezan como digamos así, como estas discusiones que se dan típicamente en la adolescencia, ¿no? ok, Entonces, sí, yo siento que sí, sí cambia un poco según la edad. perfecto, Denia. A ver, y tú, Ani, a ver, cuéntanos. Pues, ¿qué te digo?
Bueno, para empezar, ¿las dos tienen papás todavía? Sí, bueno, yo sí, gracias a Dios, sí. Ah, bueno, en mi caso Sí, yo no. también. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, entonces realmente los recuerdos que tengo de él pues son buenos, también tuvieron sus lados malos, y son pocos realmente, porque pues ya tengo 30 años, entonces hace 15 años que no estoy con papá, pero justo en el tema que decíamos del papá ideal, estoy de acuerdo con lo que mencionan, pero yo agregaría como el papá ideal sería el que te dura toda la vida, ¿no? Que es algo que pues a mí no, pues por situaciones de la vida, pues no se me concedió, por llamarlo de alguna manera. Entonces, para mí el papá ideal pues sería ese, ¿no? También el que te dura toda la vida, el que está contigo, el que juega. Entonces, realmente de anécdotas con papá que tengo muy buenas. O sea, mi papá era de un carácter muy amigable, era muy llevado, era muy alegre. Claro que también cuando se enojaba, pues sí era muy estricto, regañón, ¿no? Enojón, gritón. Ujú. Pero dentro de todo eso, pues siempre como que era, cuando estaba conmigo y con mis hermanas, era como un niño más, ¿no? Jugaba a que nos hacía cosquillas, nos molestaba. Entonces, no sé, era como un papá, pero como esa figura de que él se bajaba a nuestro nivel y jugaba con nosotras. Entonces, ese es un recuerdo muy bonito que tengo de él, que la verdad me encanta recordar. Y bueno, ya hacia la adolescencia, como dice Denia, pues obviamente sí tenía sus restricciones. Mucho me acuerdo que él, no me dejaba ir a las tardeadas, o bueno, sí me dejaba ir, pero era como de, la tardeada empieza a las 5, a las 10 voy por ti. Y ahí sí no había de, no, dame una hora más o vente más tarde, no, o sea, era de 10 en punto ya estaba ahí y era como de, ya vámonos y nada más, pues en lo que salía y eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues no, en ese sentido, no era nada permisivo, sí era muy estricto. Entonces, pues eso es algo también que recuerdo. Sí, igual el mío, o sea, el mío, la verdad es que tengo, o sea, tengo recuerdos muy padres, pero también, por ejemplo, ahorita que lo dices, no era estricto, yo me acuerdo que para los exámenes también era muy estricto, o sea, y no es que fuera malo, ¿no? Esta parte de ser estricto, o sea, no, sino más bien que, pues no, pues en este buscar, ¿no? De quiero que seas lo mejor, ¿no? A veces sentía yo que le exageraba, ¿no? Un poquito ahora que ya estoy grande, digo, ay, sí había cosas que, ¿no? Pero, no sé, y no quito que no aprendí, ¿no? O sea, claro que aprendí, Ujú. ¿no? O sea, pero sí tendía a ser estricto, ¿no? Era como muy firme, había días que era muy firme, ¿no? Entonces, otros días, por ejemplo, sábados y domingos, sobre todo el domingo, pues nos llevaba siempre, nos sacaba a la calle, ¿no? Así fuera a un parquecito a caminar, a jugar, o nos llevaba a Chapultepec, ¿no? O sea, siempre había algo para sacarnos y jugar. Él jugaba mucho con nosotros. Entonces, en casa ponía una tina de esas de metal gigante Ajá. y la llenaba de agua. Y entonces, pues nos poníamos a jugar ahí toda la tarde. A él en aquel tiempo pues le gustaba mucho hacer ejercicio, entonces él se ponía a hacer sus ejercicios mientras nosotros nos Ujú. aventábamos agua. Qué padre. O sea, sí, la verdad es que esos recuerdos de infancia, fueron muy padres, ¿no? Porque, él se aplicó la de cuando nos llevaba a la playa, nos aplicó de ponernos el chaleco salvavidas y órale, nos aventaba hacia el agua. Aprenda sola. Aprende, sobrevive. Y entonces, no, sí, obviamente sí nos explicaba, ¿no? Como de, vas a hacer así, cuando te canses te volteas, ¿no? Y esas cosas. Él fue soldado, entonces sabía nadar súper bien, Mm. súper, súper bien. Qué padre. Entonces nos metía así donde ya no tocáramos, justo para nadar, y ya nos decía, regrésate a la orilla, ¿no? Y ahora así como de, Mm. ¿no? Y ahí vamos, pero Ujú. obviamente no nos abandonaba. Tú sentías, ¿no? Te digo, hoy que estoy grande,
digo, ay, obviamente no me abandonaba ahí en el agua y él se iba, o sea, creo que no. O sea, él se regresaba y hasta me acuerdo ya de que regresaba y órale, y dale, ¿no? Y acá échate tu clavado, ¿no? Y salías a la orilla y otra vez ahí vas para atrás. Y esas cosas son de las que a veces agradeces porque dices, pues hoy en día yo voy al mar y no le tengo miedo, ¿no? Pero ya le sé medir, o sea, sé hasta dónde puedo entrar y dónde no, y si traigo chaleco, hasta dónde voy a llegar, o sea, Y la ya, importancia de la seguridad que te dio papá, o sea, de ahí viene esa seguridad que te Ujú. dio, ¿no? Sí, es sí, justamente lo que yo iba a comentar, que en esa parte los papás como que te preparan para la vida, como para situaciones reales que pueden suceder, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi papá siempre fue una persona responsable, puntual, cumplida, ¿no? Y te va inculcando con el paso del tiempo sus valores y te das cuenta que tú puedes ser una copia fiel de tu papá en ciertos aspectos y eso está padre. ¿Por qué? Porque esas cualidades te van a servir pues más adelante, ¿no? Entonces mi papá en ese aspecto pues siempre trató de ser muy recto, muy cumplido, ¿no? Nos decía, ¿saben qué? Nos vamos a ir a tal lado a las 7 y a las 7 quiero que estén listas y nosotros apurándonos y ahorita a mí la verdad no me cuesta nada de trabajo eh, en este aspecto de los tiempos o llegar a cierto lugar. ¿Por qué? Porque son habilidades que él me enseñó y que voy aprendiendo, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que los papás pues fungen un papel muy importante en diferentes aspectos, ¿no? En lo social, yo considero que en lo social ahí nos fortalecen en esa área hacia todos. sí, Y eso como sí. anécdotas, pues, ujú, Y eso sí, o sea, yo me acuerdo que cuando me tocaba, por ejemplo, leer algo o estudiar algo, que la ceremonia, ¿no? La no, típica de lunes, y me mandaban la efeméride que te tenías que aprender, él me decía, a ver, párate. Y así, imagínate que estás enfrente, ¿no? Y que lo vas ujú. a leer, ¿no? Y yo decía, sí, y a ver, ahora repítemelo y dímelo, ¿no? Y explícamelo y así, ¿no? Y la verdad es que efectivamente eso me dio seguridad, de tal manera que cuando ya en secundaria me dieron como el de, pues ya estás grande, dale a la escuela sola, no me costaba ningún trabajo, por ejemplo, exponer, ¿no? Era como de, y hasta hoy en día yo creo que por eso soy maestra, yo creo, ¿no? O sea, se me hizo tan común que mi papá me estuviera como poniendo a leer en voz alta, que a ver, ahora dime, y ahora explícame, y ahora repasa, y ahora, ¿no? Él nos pegó me acuerdo mucho que donde vivíamos, eran solo 2 cuartos, pegó un pizarrón de esos de donde ponían en las tienditas refresco de tanto, ¿no? De esos de Sí. Gise, y ahí nos ponía él como el ejercicio y ahí lo resolvíamos en el pizarrón. Yo ahora digo, pues era como en la escuela, ¿no? Porque Ujú. cuando ya, y luego explícame, y a ver la tabla del 4 y la del 7, ¿no? Y esta onda, y cuando llegaba yo a la escuela y era como de, a ver, ¿quién quiere pasar, no? Yo así como de, yo, ¿no? Y yo siempre así como de, aquí le voy a hacer acá y acá, ¿no? Y me aventaba Y sí, efectivamente, o sea, esa parte a mí me dio mucha seguridad. Me acuerdo que en la primaria iba yo en cuarto, creo, cuarto por ahí, cuarto, tercero, estaba de moda Límite, la de "Y si me dejas pasar". Sí. Mi mamá me trenzaba mucho de 2 trenzas y hicieron el concurso de, ¿quién pasa a cantar y a bailar, no? El típico del payasito. Y ya saben, ¿no? Yo. Y me acuerdo que gané en esa ocasión, no me acuerdo que gané. Pero, o sea, yo me paraba en el patio y como si el patio fuera mío, ¿eh? Tu Y me escenario. Artista. sí, yo, y si me dejas, porque sabes, ¿no? Y una niña, o sea, yo me imagino y digo, ¿por qué no había cámara? Yo creo que me veía vaciadísima. Y llegué muy feliz ese día a casa diciendo que yo era el límite. Qué padre. Entonces, pues sí, la verdad es que creo que los papás fungen o hacen o cumplen una función de seguridad, ¿no? Sobre todo en la infancia, que es como la primordial, ¿no? Que hoy en día, Ujú. bueno, efectivamente no todos podemos contar o no todos pueden contar con un papá en esta etapa,
Pero bueno, pues finalmente es un anecdotario el de hoy. A ver, Sí, Mari, pero yo quiero escuchar tus apuntanas. anécdotas. A ver, ¿Qué recuerdas de sí, Aquí, tu pues, papá? bueno, quería leer el comentario de Dan Mendoza que dice, crecimos con papás estrictos, con rutinas muy marcadas, ejemplo, la hora del desayuno. Sí. Todos juntos y los domingos era de salir a comer. Acábate toda la comida. Sí, No te paras hasta que no acabes, sí, pero el típico de todos juntos y los domingos vámonos a comer. sí, totalmente. sí, Ahora sí, Mari. pues, ahora sí de mi ronco pecho. Pues, por ejemplo, mi papá es transportista, ¿no? Y siempre nos ha enseñado esa parte de la superación. Él empezó así en transportes foráneos y ahorita pues ya es internacional, ya viaja a Estados Unidos. Y en esa parte me acuerdo que traía siempre pues, su camión a casa, ¿no? Los fines de semana y nos enseñaba una anécdota que me gusta mucho y nos enseñaba él cómo limpiarlo, cómo limpiar pues el camarote, los rines, ¿no? Él nos enseñaba y ya junto con mis hermanas lo hacíamos y al final pues nuestra recompensa, que en ese tiempo pues 20 pesos o 50 pesos, ¿cuánto era para un niño, no? Un niño de 7 8 años, muchísimo dinero. Entonces, creo que en esa parte nos enseñó pues a saber que todo esfuerzo lleva una recompensa, el que si tú te esfuerzas en ciertos aspectos, algo mínimo a lo mejor de limpieza, ¿no? Después lo vas a hacer pues con tu vida diaria. Entonces, a mí esos momentos me gustan mucho recordarlos porque pues son momentos en que todos estábamos, eran un domingo por la tarde, con música, con botana y limpiando y al final ya terminé, veo que está súper limpio, súper padre, ahora sí, a descansar, ¿no? Entonces son esos momentos que me gustan recordar mucho, o por ejemplo los domingos también nos sentábamos a degustar pues botana y comida y poníamos música, ¿no? Siempre a lo mejor mis papás en ese aspecto siempre fueron muy musicales todo el tiempo y pues las canciones que a lo mejor en esos momentos a ellos les gustaban son canciones que a lo mejor me gustan de niña, por ejemplo, Los Tigres del Exacto, Norte, ¿no? sí. Que tú dices, ay, qué buenas que esas sí son canciones, ¿no? Traen Que un las escuchas, recuerdo. traen un recuerdo, Ujú. efectivamente. Entonces, para mí, ahorita que me acuerdo son esas dos, que son las que atesoro mucho. Yo escuchaba y todavía la de estos grupos de pequeños musicales y Ujú. banda macho. Mi papá oía mucho, pero al Buki. También por eso me gustan varias canciones del Buki. Y justo ahorita que Mari dijo de mi papá me daba dinero, yo me acordé, hizo recordar algo que yo le prestaba dinero a mi papá. Era como que luego él me daba o mi mamá me daba. Y así cuando le hacía falta, no sé, para su taxi, su camión, siempre iba y me decía, préstame dinero, ¿no? O si quería comprar algo, y yo así de, tú Mm. eres el papá, ¿no? Lo peor es que nunca me pagó, entonces sí, fue así como mi herida de la infancia bien marcada porque no me pagó mi papá. También me estaba acordando de una anécdota, bueno, y con eso quiero decir también cuántas veces nosotros pusimos como en jaque o en vergüenza a papá, ¿no? Y me acuerdo mucho de una vez, yo tenía tal vez como 6 años o 7, y ahí donde vivíamos, cerca de la colonia, los domingos se ponía un tianguis. Entonces, pues luego ahí ibas a comer, a comprar. Me acuerdo que mi papá ese domingo me llevó y había un puesto de zapatos. Entonces él se compró un par de zapatos de una marca aquí Nice y le salieron súper baratos, bueno, para ese tiempo, ¿no? No había tanta inflación. Entonces eran muy baratos, pero eran de una muy buena marca y ya pasó, ¿no? Entonces un día se reúne con sus amigos y estaban todos los amigos ahí platicando y por alguna razón empezaron a hablar de zapatos. Entonces, pues todos estaban, no, que mis zapatos así me costó tanto, es de tal marca, están muy buenos y no sé qué. Entonces, todos presumiendo de sus zapatos y pues le llegó el turno a mi papá, ¿no? Ah, bueno, mi papá se llamaba Víctor. Entonces le llegó el turno a mi papá y le dicen, no, Víctor, oye, pero están bien padres tus zapatos y así. Entonces mi papá todo bien orgulloso, ¿no? No, sí, están bien bonitos y salieron bien buenos y son de tal marca y
súper bien y no sé qué. Y que agarro y digo yo, ¿y eso que son del tianguis? No, bueno, pues mi papá casi se infarta y todavía rematé y le costaron 100 pesos, ¿no? Cuando, cuando él estaba presumiendo de que los zapatos, guau, ¿no? Entonces, eso me acuerdo mucho porque mi papá siempre, yo me acuerdo de ese momento, pero él siempre después me lo contaba, ¿no? De que lo dejé, ahora sí que lo quemé con sus amigos. Entonces también eso, ¿no? Esos momentos donde uno es niño y al final siempre dicen la verdad. Entonces, para ellos, pues sí fue una situación incómoda, pero a mí me da mucha gracia recordar ese momento. Y bueno, aquí, Sí. aquí nos dimos a la tarea de buscar algunas anécdotas y aquí encontré una que dice, mi papá nos daba de comer pizza. Dice, cuando mi mamá se iba de viaje por el trabajo, mi papá nos decía que era hora de comer nuestros vegetales, pero en verdad pedíamos pizza. La única condición era decirle a mi mamá que habíamos comido vegetales mientras estaba de viaje. Un día nos descubrió porque no le supimos decir qué vegetales comimos. Y yo creo que en algunos casos los papás también son tapaderas, ¿no? Bueno, por así llamarlo. ¿No? Alcahuetes. El alcahuetes, Ujú. ¿no? De que te tapan. A mí nunca me tocó que me taparan algo, la verdad. Pero sí, sabía yo de papás de mis compañeros y de mis amigos que pues justo les tapaban como ciertas cosas, ¿no? Luego dice, aquí hay otra que dice, arreglé los problemas con mi papá con unas copas de vino. Dice, solía ser rebelde y tener problemas con mi papá cuando era adolescente. Un día hubo un apagón masivo en nuestra ciudad y pasamos la parte hablando por horas y horas. Comenzamos a servirnos unas copas de vino, que pronto se convirtieron en 3 botellas. Mientras hablábamos de nuestros problemas, nuestra relación mejoró bastante después de esa tarde y aún nos juntamos a beber vino y platicar por horas. Ujú. Ya es cuando eres más grande. Sí, yo digo que ya más joven, es lo que decíamos, o sea, la relación con el padre cambia según la edad, ¿no? Y según la historia y el momento, porque en la adolescencia recordemos que a esta edad, pues los chavos están en esa construcción del yo, de quién quiero ser, hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, el que yo te diga qué hacer, me limita a mí a explorar todo eso que yo quiero hacer, ¿no? Ujú. Pero Acá ya es, cuando, ajá, pero sí, adelante, adelante. no, no, tú, para terminar y ya ahorita leo el comentario de alguien más. Pero entonces cuando ya creces, ¿no? Cuando tú ya creces y eres, digámoslo así, un adulto joven, empiezas a vislumbrar o a ver a los padres distinto. O sea, ya te das cuenta, por ejemplo, a esa edad ya estás en la universidad, entonces ya te das cuenta, o ya estás trabajando y ya ganas tu dinero, entonces ya te empiezas a dar cuenta cómo es que tu papá trabaja hasta tarde para darte ciertas cosas, cómo es que a lo mejor tú siempre abriste el refri, siempre había leche, cómo llegaba ahí, quién sabe, pero ahora ya te empiezas a dar cuenta que 1 litro de leche está en 20 y tantos pesos y está Todos los carísimo. sacrificios. Exacto, y no solo con papá, ¿no? También con mamá, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a papá justo por lo del Día del Padre, pero hay una diferencia muy Ujú, especial, ¿no? Específica. Y ya cuando eres un adulto, te das cuenta de aquellas cosas que tu papá paternó o cómo fue que tu papá paternó y a lo mejor esas cosas por las que tú le guardaste rencor cuando eras adolescente o ujú, joven, ahora ya de adulto las empiezas a entender, ujú, ¿no? Y yo creo que todavía lo terminas de entender más cuando te haces padre, ¿no? Exacto. Ya cuando eres ujú, padre es cuando es como ¿no? Como esa culminación de que dices, finalmente a lo mejor mi papá no era tan fatídico, ¿no? Sino resultó ser que paterno. O sea, ujú, finalmente también fue papá. Tomar decisiones, porque realmente ser papá es tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Si tienes que irte a trabajar, si te puedes quedar en casa, si lo mandas a la escuela. Entonces, realmente cuando eres papá, pues valoras todas esas decisiones que ellos tomaron y aprendes a aceptar su manera de educar, aprendes a aceptar cómo, pues a lo mejor que a ellos los crecieron de una manera, pero que al final de todo, pues dieron todo lo posible para
proveernos y que no nos faltara nada, ¿no? Dieron su máximo potencial, su mayor esfuerzo, a cómo lo entendieron, a cómo les aconsejaron, a cómo ellos pudieron. Entonces, eso es lo que sucede cuando te conviertes en papá y al final, pues creo que la relación entre padres mejora porque pues hay una empatía hacia ese entendimiento. Sí, justamente iba a comentar yo rápidamente esta parte de que a lo mejor en algún momento nuestros papás, ¿no? Y termínate toda la comida y las cosas cuestan, ¿no? Y cuando ya eres adulto te das cuenta que no debes de desperdiciarla porque pues cada porción costó cierta, pues un peso, ¿no? Y que esa parte lo valoras. Me gustaría leer un comentario de Luis que dice, cuando tenía 17 años fui a la posada del trabajo y había una barra abierta y bebí demasiado. Un compañero me llevó a casa y cuando llegué, mi mamá me estaba esperando y me empezó a regañar. Me dijo que esperara a mi papá despierto para que me castigara. Mi papá estaba con un vecino viendo el partido de fútbol. Cuando llegué, noté que estaba incluso hasta más tomado que yo. Me preguntó que por qué estaba despierto y le conté lo que pasó. Me preguntó si conduje, le dije que no. Me preguntó si hice algo indebido, le dije que no. Me dijo que me fuera a dormir y que si me preguntaba a mi mamá qué había pasado, le dijera que sí me castigó, ¿no? Entonces esa parte, pues a veces los papás tratan, tratan de ser flexibles, ¿no? Llegan a ser flexibles en el sentido de que a lo mejor mamá a veces es quien es un poco más autoritaria en algunos casos y papá cede un poco, ¿no? Bueno, Y, pero ajá, sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. Ujú. Entonces creo que también debemos de abordar alguna situación complicada que se tuvo con papá, ¿no? Porque pues tampoco hay que romantizarlos, ni a mamás ni a papás, porque pues somos seres humanos, fueron seres humanos, son seres humanos, entonces pues hubo altas y bajas, ¿no? Entonces, a ver, Denia, cuéntanos de lado aquí oscuro. me gustaría leer dos comentarios, ¿no? Una es de Carol Alcalá que dice, mi papá siempre jugó conmigo y mi hermano tuvo un papá responsable y presente. Siempre hacía mejoras en la casa y nos enseñaba ambos a hacerlas. Nunca hacerlas irresponsables, siempre mejoras y nos enseñaba a hacerlas. Nunca hizo diferencias. Ahora su gusto por las plantas lo tengo yo. Ja, 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 me volví la señora de las plantas gracias a él. Mi niñez fue hermosa. Siempre hemos estado muy unidos y ahora como abuelito es lo máximo. Seguimos compartiendo libros y series y algunos videojuegos. No recupero que me regalara, pero sí exigía que sí cumplieran las reglas. Ella misma dice, lo que sí noté que cambió es que jamás nos dijo que nos quería. Lo demostró de 1000 formas, pero no lo decía. Hoy día a mis hijas le dice cuánto las ama y eso me encanta que siga cambiando. Ahora yo puedo abrazarnos, cosa que no hacía. Y Fanny dice, mi papá fue un padre muy responsable. Siempre que lo necesité, estuvo ahí para mí. Con él tuve muchas aventuras y visité muchos lugares. Yo tuve al mejor papá, ¿no? Ah, padre. Entonces tenemos, como dice Ani, pues historias buenas, ¿no? Finalmente hay que rescatar las mejores, pero efectivamente siempre hay algo ahí que dices, híjole, si mi papá no hubiera hecho eso, híjole, ¿no? Por ejemplo, mi tema con mi papá era la comida, la hora de comer, y no porque no comiera, sino porque, por ejemplo, así el huevo estrellado o el olor a huevo, a mí así, nada más, nada, ¿no? No sé si creen en eso o no. Mi mamá cuenta ella que cuando ella estaba embarazada, le decían es que el bebé no sube de peso, ¿no? Cuando estaba embarazada de mí. Entonces le daban El de huevo. comer el huevo y dice mi mamá, yo en cuanto lo olía, vomitaba, o sea, vomitaba. Yo de niña, de veras, si yo huelo un plato a shukia o esas cosas que huelen a huevo, yo me estoy vomitando, o sea, no tolero el huevo. Entonces mi papá me obligaba a comer huevo. Y mi mamá siempre era como que mi mamá siempre me salvaba y me lo hacía revueltito, me hacía así como de, cómetelo así, o sea, pero Simulado. rápido, ajá, simulado. Pero mi papá era como de, no, tiene que ser estrellado. No, 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 eran unas vomitadas.
era un llorar. La verdad es que sí era complicado para mí esas situaciones de la hora de comer, y más si sabía que era huevo. O sea, para mí era muy mi papá era de las personas que cocinaba, y la verdad que cocinaba muy rico, la verdad. Pero cuando le daba por hacer huevo, no, hombre, o sea, de veras. Todas. Y era huevo con ejotes, o sea, de por sí a esa edad traes un pleito con las verduras. Ah, bueno, pues échenle huevo con ejote. Era el huevo estrellado, el huevo tibio, el huevo así en todas las presentaciones. Pues yo sentía que no, hombre, o sea, a veces cuando yo escuchaba que empezaban a hacer huevo, no, yo decía, satúrame, Sálvenme, señor, cosas así. sálvenme. Sí, así es. Ok. ¿Tú, Ani? Pues realmente de mi papá, anécdotas difíciles, pues fueron que mi papá fue una persona con vicios, ¿no? O sea, él, su vicio principal, el alcoholismo. Entonces pienso que él se perdió de muchas situaciones familiares, ¿no? A lo mejor salidas, a lo mejor disfrutar más a su familia por el vicio que tenía. Entonces, realmente creo que mi papá sin beber era otra persona, pero en cuanto él bebía, pues se transformaba. Y justo también derivado de los vicios, pues fue una de las razones por la que él falleció joven. Entonces, creo que eso es algo, pues, triste que digo, no lo juzgo, pero si esto de la bebida no hubiera estado en su vida, realmente yo tendría muchas más anécdotas que contar y podría tal vez disfrutar de un papá presente ahorita a mis 30 años, ¿no? Entonces ahí sí digo, híjole, creo que realmente eso fue lo más complicado de, de no tenerlo, ¿no? Que él pues desafortunadamente no pudo superar la bebida, ¿no? Que a él le afectó y se perdió de muchas cosas. Mari, Sí. Yo, tú. por ejemplo, pues mi papá en algunos aspectos fue muy estricto y recuerdo los domingos que íbamos a misa y después salíamos y nos compraba nuestra tole y nuestro tamal. Entonces, en alguna ocasión, nos subimos con la tole y se derramó en el carro, ¿no? Entonces, a lo mejor las palabras que utilizó no fueron las más adecuadas, el lenguaje, los gestos, y más cuando tú eres niño, ¿no? Todas esas palabras impactan en tu vida, y se van arrastrando. Entonces, a lo mejor en ese aspecto, que mi papá hubiera podido cuidar el lenguaje que utilizó, a lo mejor ser un poco más asertivo en las palabras y no tan rígido, ajá, no tan agresivo, sino a lo mejor esos pequeños detalles son los que muchos dicen te forjan, pero pues yo creo que la edad eh, de un pequeño, al contrario, ¿no? Entra en tu corteza cerebral y te desestabiliza lo emocional. Entonces, esa es como una de las anécdotas que yo digo, pues ahí está, entonces prefiero así como no no recordarla, o no, bueno, surge, ¿no? En la plática, pero pues de ese lado también te das cuenta que poco a poco va cambiando y ahorita ya trata de ser un poco más flexible, no entrar en nosotros como esta onda, mis hermanos también son casi de mi edad, entonces trata de entrar en la onda de los jóvenes, de la fiesta sana, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que dices, wow, pero ni Sí, modo, ahí está. a veces no, yo entiendo que a veces hicieron, hicieron cosas, ¿no? Que no, que no, a lo mejor nunca pensaron que fuera a trascender, ¿no? O que nos fuera a lastimar o que nos fuera ¿no? O sea, ellos como uno, o sea, finalmente siguen siendo seres humanos, ¿no? Y como uno reaccionaron al momento, en la molestia, en lo que sucedió, ¿no? Y fue como ahora sí que lo manejaron, ¿no? Hoy en día, la verdad es que, por ejemplo, lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? O sea, las paternidades de hoy en día han cambiado muchísimo, ¿no? Y ya el hombre se abre a decir sus sentimientos, ¿no? O sea, Exacto. ya no es un hombre
que se cierre a decir ciertas cosas, ¿no? Pero a veces yo siento que nuestra generación de los 2000 para acá, nada. Ay, cálmate, 2000. Bueno, o sea, nuestra Millennial, generación millennial. de por aquí, sí crecimos con papás que todavía fueron educados como con un contexto bien distinto, con una paternidad bien diferente, que justo los papás hombres, pues era muy raro el papá que te llegara a decir es que te quiero y qué hermosa eres, ay, no, o de hombre a hombre, ¿no? Sí. O sea, como que fuera de hombre a hombre, el que, ay, mi hijo, venga, échele ganas, yo lo quiero mucho, o sea, abrirse de sentimientos, pues era muy poco visible, ¿no? Aún a veces a los hombres de esta generación no les está costando trabajo decir te amo, te quiero a sus hijos, porque a lo mejor hacia la pareja lo decimos, pero hacia el propio hijo es muy complicado, ¿no? Entonces ahí justo siento yo que las paternidades de nuestros tiempos y a veces muchos de nuestra generación es lo que reclaman, ¿no? Tú nunca me dijiste que me amabas, tú nunca me dijiste que estabas orgulloso de mí, No me que no me abrazaste. abrazaste, no, nunca, o sea, nunca me llevaste al parque o nunca hiciste eso, o sea, y no, y a lo mejor y no porque digamos que todos los papás eran así, ¿no? Porque yo como lo platico con ustedes, o sea, a mí mi papá sí me llevaba, pero también hay un gran porcentaje de papás que justo eran eso, o sea, ellos, el concepto de papás era, tú ve a trabajar para que suples en casa y mientras a tu familia no le falte nada, ese es el hombre perfecto, ¿no? Era como As- la cultura. Exacto, entonces, si yo me iba y dejaba a mi esposa y a mis hijos dormidos y regresaba y encontraba a mi esposa y a mis hijos dormidos, era porque yo había sido productivo y había trabajado por ellos. Y con eso cumples, ¿no? Era cumplir el rol de papá en ese momento. Exacto, y dejando de lado a lo mejor toda esa parte emocional, ¿no? Porque a veces cuando uno dice, es que tú trabajabas todo el día, ¿no? Y te dicen, ¿y te faltaba algo? ¿Te faltó algo? Y tú Y, así como de, sí, sí. y justo, Dania, si nos vamos a una generación atrás de nuestros abuelos, como que esa era la cultura que traían del papá proveedor. Un papá proveedor era un papá que pues cuidaba y quería a su familia, porque por ejemplo en mi caso, mis dos abuelos, paterno y materno, los dos se dedicaron toda su vida a trabajar, a tener su negocio, a crecerlo, pero fueron personas que poco disfrutaron de los frutos del trabajo, ¿no? En el caso de mi abuelo materno, tuvo una refaccionaria que en su momento pues fue muy exitosa, pero pues justo mi mamá, mis tías platican que no se dio mucho el tiempo para ir a dar un paseo, para salir con la familia, como que la vida giraba en torno al negocio. Entonces, realmente fue un papá proveedor muy amoroso, pero su manera de atender a su familia, pues fue esa, ¿no? Con el trabajo. Y en el caso de mi abuelo paterno igual, fue una persona que trabajó hasta sus 83, 84 años, si no me equivoco, eh, y hasta esa edad, o sea, seguía atendiendo su negocio, él tenía un taller de máquinas de coser y hasta ese momento que realmente, pues la enfermedad fue la que lo detuvo, fue cuando él paró, pero pues toda su vida fue dedicada al trabajo y pues también era su manera, ¿no? O sea, al tener a lo mejor la comida, el refri lleno, pues era su manera de expresar el cariño. Entonces fueron papás carentes justo de palabras bonitas, de porras, ¿no? Del abrazo, pero pues fue una generación que veía tal vez este amor paternal de diferente manera. Que no te faltaba nada. Exacto. Que tenías tenis. Muchos tenis, pero un poco tal vez cariño, ¿no? Poco cariño. Palabra, sí. Y que a lo mejor hasta los abuelos han cambiado, ¿eh? O sea, en esto de que, o porque lo vemos, ¿no? O sea, a lo mejor los padres, o sea, tu padre fue muy duro contigo o te faltó ciertas cosas o no hizo ciertas cosas contigo, pero cuando se convierten en abuelos. Ay, no, ahí cambian, ahí cambian. Completa, ¿eh? Se Muy les olvida. reconciliable.
Y me refiero al hombre, ¿no? Porque ya sabemos que las abuelitas son maravillosas, pero los abuelos son una cosa peligrosa, Sí. ¿no? O sea, y vámonos al parque, y ahora te llevo aquí, te llevo allá, ¿no? Y todos así con la cara de a nosotros nunca nos llevaste. O deja de eso, ¿no? Te decían, cómete todo, cómete las verduras, ¿no? Y a El lo mejor al típico, nieto, no, si quieres hazle un huevito, si lo que él quiera, hasta donde él quiera o quiera ella, no lo ¿no? Y tú obligues. dices, ay, ¿por qué? Déjalo que Pero no coma. es parte del Córtale crecimiento. chiquita la fruta, ¿no? Sí, Sí. déjalo, que pruebe, déjalo. Yo nunca te pegué. Ay, sí, no le pegues, sí, sí, sí. No le pegues, porque yo jamás te pegué. Nunca te hablé así, tú. Sí, la verdad es que los abuelos se transforman en mucho amor, creo yo. Pero también es el rol de los abuelos, ¿no? O sea, los papás somos más de educar, tal vez, de guiar a los hijos y los abuelos, pues, de consentir, de Sí. apapachar, pues ya en esa etapa, ¿no? Ya no deben de Ujú. tener un rol tan, Tan pues, de papá, estricto. porque a ellos realmente les toca ya otra cosa. Sí, sí, así es. Y bueno, me gustaría mucho compartir con nuestra audiencia. Nos dimos también a la tarea de buscar algunos memes, ¿no? Y Papás, bueno, para ir abriendo también este espacio de plática. Igual si a ustedes se les hace familiar alguno de estos, o dices, sí me pasa, No sí me soy, identifico. me identifico, sí soy. A ver, déjenme compartirlos para que lo Ajá. podamos ver. Mm, 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 mm. A ver, ¿ya se ven? Sí, Excelente. gente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer Ajá. meme que dice, feliz día del padre, que lo dan todo por sus hijos, ¿no? Y este es más como uno de felicitación, ¿no? Los que sí se sí, ponen la camiseta. Y exacto, aparte como una recomendación de película, quien no la haya visto, En sí, busca de la felicidad, súper bonita, ¿no? De cómo el papá se enfrenta a distintos retos. Muy bonita. sí, Sí. La padre. que sigue dice, papá, voy a salir. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? No, te estoy pidiendo. Saliendo de cash, Ese cash. yo creo que es cuando ya entras en la adolescencia, ¿no? Porque es la etapa donde ya empiezas como a querer salir y pues obviamente no trabajas, no tienes los recursos. Entonces es, papá, pues dame, ¿no? Móchate. Ya, Ponte y la del aquí quiero pueblo. contar una anécdota, a ver si no me ahorcan, no creo. Pero cuando yo Dale. empecé a salir con mi pareja, aún éramos jóvenes, ¿verdad? Entonces, su papá le dijo que el día que tuviera novia, él le pagaba el cine. Porque justo pues él es pues reservado, él es serio, ¿no? Quien lo conoce pues sabe cómo es, ¿no? Que de a primera instancia se ve serio y Muy así, ¿no? tranquilo. Muy tranquilo, exacto. Entonces su papá pues estaba así como de, pues que no tiene novia, o sea, no. Lo estaba animando. Lo estaba animando, entonces cuando ya vamos un día a su casa, dice, pues ven y es mi novia, va, porque para eso pues yo los conocía, y se quedó así como de, así de pásanos el cine. Acuérdate. Acuérdate y si no lo pago, ¿ves? Saludos. Gracias, Gracias, suegro. Ah. gracias. La verdad es que de lujo, ¿eh? Entonces creo que este es muy, muy Sí. real. Yo creo que imparta a cualquiera. No, 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 no. Sí, Y es que dice los mi niños papá, son capaces de todo, ¿eh? De todo. dice mi Hacen mil papá lloró, travesuras. lloró durante días, no pudo contener la emoción, ¿no? Y con el desarmador ahí, los niños y su creatividad. Y de aquí me acuerdo, Hashtag feliz día del El padre. feliz Día padre. del Padre. Yo aquí me acuerdo cuando yo era niña con mi hermana, todavía usábamos las grabadoras de cassette. Entonces eran de las que podías regrabar, o sea, las grabadoras que podías grabar, que le apretabas y empezaba a grabar. Ujú. Y mi Ujú. papá tenía sus cassettes especiales para hacer ejercicio, porque les digo que les gustaba mucho el ejercicio. Entonces tenía esa música electrónica de ta, 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 ¿no? Yo siempre me lo imaginé como el de Malcolm, el gordito que Ah, se pone su cinta y empieza así, así. Entonces, un día él estaba así bien entrado haciendo sus ejercicios y en eso de fondo empezamos a correr mi hermana así de,
bla, 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 y mi papá así de, tanto que tardé en grabar, dale, no, 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 nos metió una regañada, señora regañada. Es como de eso no me voy a olvidar, perdóname, papito. Ay, este meme es buenísimo porque, pues, ahora sí que en las escuelas, pues, el mismo papá se tiene que mochar para el regalo. Papito, ¿me prestas para comprarte tu regalo? Yo creo que hoy en día a lo mejor lo ideal sería que a lo mejor como hijos preguntáramos qué quieres, Sí. ¿no? Y es más útil porque realmente está padre. Bueno, al menos a mí me pasa como regalar algo. Digo, si ya lo detecté, pues padrísimo, ¿no? Soy muy observadora. Pero si no, para eso están las preguntas, ¿no? ¿Qué quieres que te regalen? ¿Qué te hace falta? Y luego Creo Sí, como aparte el como que, TikTok, ¿no? Si hay un TikTok, ¿de que, qué te hace falta? o sea, y el luego hecho de la aparte, sorpresa es padrísimo, perdón, Mari, sí, pero también es bueno si es algo que le sirva y es algo útil. aparte ahí lo vas trabajando, ¿no? Durante mucho tiempo Ujú. para que vayamos preparando el terreno y ya sea como sorpresa, ¿no? Sí, Justamente si me pidió unas chanclas, ahí está, chanclas, ¿no? Y hasta de la medida y el color que me dijo. sí. Sí, que sea ese. Luego aquí dice, aquí se ve claramente que el Día del Padre no te van a regalar nada. Bueno, eso Yo, creo que va más porque antes como que casi no era festejado el Día del Padre, ¿no? Como que pasaba X el día. El Día de la Mamá sí es santo y sagrado, Todo. pero el Día del Padre era como que desapercibido. sí, ahí se Sí. ve claramente que no te van a regalar nada, sobre todo si eres papá bien presente, seguro te van a regalar algo. Espéralo ahí en Sí, tu puerta, ¿eh? total. Es otro tema. Qué Eso bueno, es otro tema. que a lo mejor en este espacio, ¿no? Dice uno, bueno, pero hay papás que de verdad yo siento que su mejor regalo aquí en México, ¿no? No sé si nos están viendo de otros países, pero aquí en México, el regalo perfecto sería una tarde de fútbol con carnita asada, su buen juguito de cebada y su camiseta del equipo y dale al fútbol, dale, ¿no? Sí les gusta el fútbol, ¿no? Y si es a lo mejor un papá gamer, pues su silla, su consola, Su ¿no? FIFA. Su botana y déjalo toda la tarde, ¿no? También ellos tienen como esos gustos, ¿no? Y Pero eso está. con los Sí. amigos también. Para que Entonces a veces no se necesita de mucho, ¿no? Para consentir a los papás. sí. Y luego, Ay, esa No, la vi, bueno, pero no sabía si mandarla porque dice, cuando recibes una invitación del Día del Padre, pero es para presentarte en los usados familiares. Así que, híjole, qué eso difícil, ¿no? también es un tema. sí, yo por eso digo que este está bueno, porque si eres un papá presente, te va a llegar tu regalito. Te va a Sí. llegar, te va a llegar. Este es muy, muy padre, Mm, que cuando papá se encarga y sí, ¿no? Hay un buen de videos en TikTok, de Sí, un buen de cosas, de que cuando el papá se hace cargo, son muy creativos. son extremadamente creativos y la verdad muy ingeniosos y saben lo padrísimo es que los chicos, ¿no? Ya sea niño, adolescente y eso, lo disfruta un montón, Sí. ujú. ¿no? O sea, aunque la mamá está que se infarta de ¿cómo vas a mandar eso? O sea, para ellos, o sea, sus caritas lo dicen todo, Tratan de ser ¿no? Es flexibles, como ¿no? de Quieren hacer flexibles. padrísimo, está Para ellos, increíble, o sea, sus caritas lo dicen todo. Tratan de ay, ser ay, ay, se oye ahí es como de padrísimo, está increíble. Sí, como doble. Ah, ahí en está. otra dimensión, en otra En dimensión. otra dimensión, Dimensión. sí, Spider-Man nos está viendo. El multiverso. El multiverso. Entonces, este también, Mm, está este muy es muy bonito. tierno. Mm, Dice, gracias por mi regalo, me encanta, ¿no? Y es un mandil. Y dice, no, papá, te lo estás poniendo mal, ¿no? mal. Y se lo cambia, ¿no? Y resulta, a veces los niños, yo lo veo en los niños porque es como el área a la que más me dedico, ¿no? No dudo que se vean los adolescentes, en los jóvenes, pero cuando un papá participa en casa y es partícipe y los niños lo ven,
de verdad le cambia la perspectiva inmensamente al niño, ¿no? O sea, el niño trae otra idea completamente distinta. Yo en mi salón hay un niño que es bien, es de los niños activos y es líder y él manda y si dice una cosa todo el mundo se ríe, no sé qué. Pero un día una de sus compañeritas, ahora en esta semana de exámenes, le estaba costando mucho el examen y se acerca y me dice, oiga, un favor. Y digo, ¿qué pasó? Dime. Ay, oye, ¿qué pasó ahora? Y me dice, ¿le puedo ayudar? Y le digo, ¿a quién? A tal. ¿Por qué le quieres ayudar? Es que veo que le está costando trabajo. Entonces, si le cuesta trabajo, yo la puedo ayudar porque pues ella está aprendiendo. Ella no es como nosotros, que ya vamos muy avanzados. Sí, déjeme ayudarle. Y yo dije, ¡ay, eso no lo aprendió aquí! ¡Eso lo trae de casa! ¿No? Y esas son como esos detalles, ¿no? Que a veces como padres no nos damos cuenta y que enseñamos. O sea, esa participación en casa de, oye, o sea, a ver, si ves que se le está dificultando, pues párate, ¿no? Acércate, pide, ¿no? O sea, esas cosas que dices, no las aprendes en ningún otro lado más que en casa y a veces te das cuenta que es un papá varón el que la enseñó, ¿no? El de, no, 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 maestra, espéreme, yo le ayudo. O detalles como de caballerosidad muy específicos que tiene, ¿no? Ese mismo niño en una ocasión, una compañera traía la mochila, pues esas veces que traes un montón de cosas, y él solito, se acercó y, no yo te ayudo, y le quitó las bolsas y ahí va. Entonces yo dije, sí, este meme me encantó por eso, o sea, hay cosas Y es que que se no educa se con el necesitan, ajá, ejemplo. Yo de verdad estoy sorprendida porque Noah, mi niño tiene 2 años, 8 meses, y realmente yo luego digo, es que yo no se lo enseño, ni su papá, pero son cosas que hacemos. Entonces él las va aprendiendo y por ejemplo ahorita ya él solito así de la nada empezó a decir por favor, empieza a decir gracias cada que le dan algo o de nada. Entonces son cosas que ve que hacemos los papás y él aprende súper rápido porque realmente en la escuela pueden practicarlo, pero esto que él aprendió muy rápido es porque lo ha visto diario en casa, ¿no? Entonces ellos son súper hábiles, o sea, todo observan y así también, como pones el ejemplo, pues también lo replican hacia donde van y se nota. y así es, Sí, pues, y ahí es cuando dicen las palabras pesan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Muchas veces así es. estamos envueltos en diferentes circunstancias y situaciones y nadie te dijo cómo hacerlo porque lo ves, ¿no? Porque lo escuchas y lo reproduces conforme pasan las actividades y el tiempo. Ujú. Así es, y bueno, esos son nuestros memes de esta noche. Y bueno, ya para ir cerrando también, encontramos algunos videos, vamos a seleccionar algunos. Algunos no es que sean groseros, pero demuestran un poquito nuestra realidad, ¿no? Esta paternidad moderna, ¿no? Entonces, ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy, ¿no? Si igual nos quieres compartir después alguna experiencia con papá, ¿no? Pues estaría padrísimo, aquí estamos todas oídas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir comentando nuestros videitos. A ver, nomás denme un minuto. Ok. Dice, ya pasó, decían mis alumnos. Te dijo un segundo, ya. Ok. Ah, Es que pues vamos. lo prometiste. Es que tú lo prometiste. Por ejemplo, es un video muy, ¿Se puede extender la pantalla, Denia? no sé. A ver, en los 3 puntitos, a ver si te da la opción. No. Ujú. O dale el zoom como control más. Mm. Ándale, o ahí, justo. Nada Ay, más para que se vea un poquito más grande. ok. Mm. Me dicen si se escucha, Ok. sobre todo si se escucha, porque luego de repente aquí. A ver, ahí vamos con este. Oigan, bajé a mi bebé del carro, así dormido, y pues así entramos a la casa y no lo quise soltar. Me acabo de dar cuenta de algo haciendo esto. Hubo una última vez que yo le saqué gasecitos. Me entró, no sé si se llama esto una crisis o algo, pero
¿Se han fijado que va a haber una última vez que nos van a abrazar así? Va a haber una última vez que los vamos a poder cargar. Va a haber una última vez que se van a quedar dormidos así con nosotros. Vamos a estar llenos de últimas veces en el crecimiento, el desarrollo, en la crianza de nuestros hijos y wow, duele reconocerlo. Así que yo ahorita quise disfrutar a mi bebé así porque no sé cuándo va a ser la última vez que va a querer dormir así, abrazado de mí. Ay, Ay, ese qué me- bonito. Este me corta hasta la voz, porque digo, él habla de una última vez como padre. Y cuando creces dices, ¿cuándo va a ser mi última vez con mi papá? Sí, ¿No? Entonces, así como los padres tuvieron sus últimas veces, tal vez nosotros en algún momento también vamos a tener nuestra última vez. Y pues sí, o sea, nos llega, ¿no? Este TikTok porque, pues justo, ¿no? Yo creo que es un sentimiento compartido, la última vez de ellos y la última vez de nosotros, ¿no? Tanto de padres como hijos, ¿no? Sí. Y por eso aquí la importancia de atesorar cada momento. Tal vez sí va a haber momentos de crisis, de angustia, de ansiedad, de enojo, de lo que tú quieras, pero atesorar esos momentos y tratar de, pues, no vivir una vida tranquila, ¿no? Para todos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todos. Entonces, muy bonito siempre video. mejores. Sí, la verdad es que, pues a pesar de que el papá paterna a su forma, ¿no? Sigue siendo eso, ¿no? Y vamos a ver este otro que también nos comparte. Nada más quiero ver si ya se ve. Ah, sí, ya se ve. Sí, ya. Vamos a verlo, a ver un momento. Haría lo que fuera por volver a hablar con él. Por eso se los cuento, porque yo no sé con quién estén peleados mis hermanos, no me importa, pero se los digo de corazón, no sé con quién estés peleado, no vale la pena. Yo me aventé casi 20 años y no dejo de decirme todos los putos días que me costaba hablarle, juntarme con él otra vez. Y es fecha que me arrepiento. Y tenemos que entender a ser un poquito más tolerantes. Los jóvenes, si vive tu papá y tu mamá, deja de juzgarlos. Deja de pensar que un día los vas a enfrentar y les vas a decir todas sus verdades. No lo hagas. Te lo digo yo, se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá y no debía haberle reclamado una chingada. ¿Por qué? Porque después supe su historia. Después supe que mi papá lo educaron de otra manera que a mí. A mi papá, con todo respeto para mi abuelo, que en paz descanse, pero mi abuelo fue una mierda con mi papá. A mi papá le pegaban a diario. Y mi papá presenció cómo mi abuelo le pegaba a mi abuela. Mi papá vio cómo golpeaban a su mamá. Mi papá vio cómo se separó esa familia. Mi abuela abandonó a mi abuelo. Mi papá dijo, yo nunca voy a cometer esos errores. Mi abuelo también era alcohólico y dejaba sin comer a la familia. Me gasté todo, háganle como quieran. Mi papá era pedote, pero nunca me dejó sin comer. Mi papá nunca nos dejó hacia la deriva. Él fue mucho mejor papá que su papá. Y yo me considero mucho mejor papá que mi papá. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Yo espero que un día Rodrigo y Azul sean mucho mejores papás que yo. Porque eso es lo que hemos hecho todos los papás. Tuviste una vida de mierda, por favor, que mis hijos no la vivan. Y mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya. Y yo todavía la reclamé. Soy mejor papá que él, pero él fue mejor hijo que yo. Él nunca le reclamó nada a su papá. Si tienes a tus papás, habla con ellos y no los juzgues. A huevo que tus papás se han equivocado. Tú puedes decir, es que mis papás me traumaron. Sí, a veces pasa. Uno intenta hacer las cosas bien y llegan los errores. Pero ¿sabes qué? Ni modo, tus papás son humanos. Perdónalos, no los juzgues. Tú eres el hijo. Y les digo a los papás, también ustedes tienen que relajarse un chingo. Papá y mamá, tu hijo y tu hija, no eres tú. No es tu segunda oportunidad. No es, voy a vivir a través de mi hijo. No, tú ya viviste, culero. Ahora le toca a tu hijo. Ahorita yo... ¿No? Justamente lo que platicábamos, que somos seres humanos y podemos cometer errores, pero de nosotros depende si esos errores los tomamos como una oportunidad, un desafío o nos hunden. Sí, sí, así es. Y creo que en este tenor, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Entender
que nuestros papás paternaron a su manera, a su forma. Y que si hoy todavía lo tenemos, pues como dice aquí Fanny Barajas, ¿no? Esa última vez es muy dolorosa. Y si bien no entendemos muchas cosas de las que ellos hicieron o el por qué las hicieron, ¿no? Porque yo en algún punto de mi juventud la reclamé y dije, ¿por qué hizo esto mi papá? ¿No? Yo soy de padres separados, entonces cuando se separaron yo dije, ¿por qué lo hizo? ¿No sabía que yo lo necesitaba o qué? ¿No se dio cuenta de eso? Pero ahora que ya lo creces y lo verbalizas, ¿no? Y justo te empiezas a hacer como esta introspección personal, te das cuenta que al final él no tuvo nada que ver. Él paternó como tenía que paternar y entendió su paternidad a su manera como se la enseñaron. Y algún día a mí me va a tocar ser mamá y a mi pareja le va a tocar ser papá. Y lo vamos a hacer a la mejor manera que para nosotros lo vamos a entender. Y si bien nuestros padres no son lo mejor del mundo o no nos dejaron como lo mejor, siguen siendo eso. Nuestros papás, el medio perfecto para que nosotros llegáramos al mundo. Así es. Y todos tienen un propósito, ¿no? Entonces, la importancia de no juzgar, ¿no? De perdonar también y todos los días tenemos la oportunidad de ir construyendo una mejor relación con ellos. Entonces, también como hijos, pues a veces es difícil enfrentarnos a ciertas cosas que sucedieron durante nuestra vida con nuestros papás, pero creo que ahí es importante como tomar ayuda, sanar esas heridas de la infancia para poder construir una mejor relación con ellos. Y ahí Mari nos puede dar más información de eso. Sí, pues precisamente es trabajar en aquello que a veces guardamos en un baúl, muy adentro, lo guardamos y cuando nos enfrentamos a situaciones vulnerables, de tristeza, agresivas, lo sacamos en una explosión completamente, pero qué mejor buscar ayuda profesional que nos ayuden a regular nuestras emociones. No es malo sentirse enojado, triste, lo malo es no saber regularlas o estar en una laguna constante en esas emociones y que nuestra vida gire en torno a esas emociones negativas, que al final de cuentas van a afectar diferentes ámbitos, a lo laboral, a nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Hasta nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, hay que trabajar, no tengan miedo en buscar ayuda profesional acerca de estas heridas de la infancia, que deben hasta cierto punto sanar y tú vas a llegar a una reflexión, a una introspección que tú vas a analizar y vas a decir, ok, pasó esta situación, es llevadero y lo perdono y que fluya, ¿no? Y vas a transformar tu persona en una nueva que te va a permitir, pues, estar mejor en todos los ámbitos, en el ámbito emocional, en el ámbito social y en el ámbito, pues, también psicológico. Así es. Dice aquí Mel, dice, ese primer video es muy cierto porque yo no tuve la oportunidad de darle un último abrazo a mi papá. Tuve que despedirme a través de un vidrio por causa de COVID. Es muy difícil no poder despedirte del hombre más importante de tu vida, ¿no? Y Sí. entonces, pues yo creo que para cerrar este podcast, ¿no? Me gustaría que cada una nos diera ya un cierre, ¿no? Tomando, pues, no queríamos que fuera pero bueno, No queremos poco que sea tendido. triste, amigos. este era el espacio de nuestras anécdotas personales. Ya nos conocen un poco más, eso es lo bueno. Sí. No sé quién quiere empezar. Denia. Ah, Por bueno. mayoría de votos. Ok, pues primero que nada a toda nuestra audiencia, que espero que también haya hombres viéndonos, la verdad es que ese es mi deseo, que esto sea, que sea una audiencia variada y espero que si nos están viendo algunos hombres, pues la verdad es que primero que nada muchas felicidades a todos los papás, ¿no? Felicidades por aventarte, ¿no? El paquete y decir va. ¿No? Felicidades por todo el esfuerzo que haces, ¿no? Que a veces no te sientas reconocido, no te creas, ¿eh?
créeme que en algún punto de la vida los hijos lo vemos. Sí vemos todo lo que tú estás haciendo, y si tienes hijos chiquitos, no te preocupes porque algún día ellos también lo van a ver, ¿no? Si tienes hijos adolescentes y están en la edad en la que te reclaman todo, no te preocupes, esa etapa va a pasar, te lo dice alguien que, o sea, y al final siempre estableces una relación muy, muy padre con tu hijo, ¿no? Van a crecer y esa amistad crece. Si tú no eres papá todavía, o ya eres papá todavía, o eres mamá y tu hijo no tiene papá, no te preocupes. Cada quien paterna a su forma, la vida les enseña, todos traemos una historia de vida y cada quien paterna a su manera. Entonces no te preocupes, tu hijo va a estar bien, ¿no? Tú vas a estar bien. Y si tú tuviste un papá maravilloso, háblale a tu hijo de ese papá maravilloso que tuviste, ¿no? Porque eso es lo que alimenta el alma, el corazón. Muchas felicidades a todos los papás, pásensela padrísimo, disfrútenlo como ustedes gusten y manden con su familia. Y pues nada, disfruten esos últimas veces, ¿no? Ok, bueno, Mari. yo, yo antes que nada, muchas gracias por una transmisión más. Vamos creciendo ya casi. Este es nuestro segundo mes, el mes de junio del Día de los Padres. Yo te invito que hagas una reflexión y filosofes un poco acerca de soy un papá, cómo soy yo de papá. Si yo fuera pequeño, a mí me gustaría ser el papá que soy. A lo mejor qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, ¿no? O también se vale levantarse un poco el ego y decir, soy papá por esto, por esto, por esto, me encanta ser un padre muy padre. Entonces te invito a hacer esa reflexión personal, ¿no? Y después, créeme que después de esta reflexión personal vas a poder abrirte un poco con los demás, con tu familia. Muchas felicidades a todos, papás de hijos pequeños, adolescentes o papás ya adultos. Les envío un abrazo muy fuerte también a las personas que no pueden contar con su papá porque ya no se encuentra en este mundo. También a las madres que crían a sus hijos en ausencia de su papá, ya sea por cuestiones ahí conflictivas personales o porque ya no está. Entonces, un abrazo para todos ustedes y pues muchas gracias. Diviértanse mucho, no solamente es un día, ¿no? Porque siempre va cambiando en junio, el diferente Día del Padre. Me acuerdo que el 16, pero siempre es en junio. Entonces, ese día pues disfrútenlo al máximo, pero también se vale festejar otros días con juegos, con actividades, con a lo mejor una charla, ¿no? A lo mejor y a veces no sé, en el recurso económico está un poco lastimado, pero podemos hacer actividades, juegos de mesa, actividades de charlas, ¿no? Un cafecito y platicar sobre nuestras anécdotas, eso es muy padre. Entonces, les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades. Sí, gracias, Mari. Bueno, pues si tienes papá, pues aprovéchalo. Si lo tienes cerca, ve a verlo, invítalo a comer, dale un regalito, dale un abrazo. Y si no tienes papá, pues porque ya no está físicamente aquí, pues a lo mejor ese día recuérdalo, ¿no? Recuerda sus anécdotas, porque cuando uno recuerda es cuando el papá realmente sigue viviendo con nosotros. Entonces, pues eleva una oración, ¿no? Si crees en Dios, en el universo, agradece todas las enseñanzas que tuvo contigo y pues así es la vida, ¿no? Entonces, para cerrar, únicamente yo los quiero invitar a todos para que nos acompañen en el próximo podcast. Va a estar muy bueno porque vamos a tener de invitados a papás que ya son modernos, ¿no? Tienen este concepto de que le llaman nuevas paternidades y que nos van a hablar un poco de cómo ha sido su experiencia siendo papás presentes de tiempo completo. Entonces, pues los esperamos y de verdad deseo que también compartan este podcast, inviten a otros papás a que también lo vean. Son programas o espacios donde pues se van a discutir temas que a ellos les van a hacer sentido. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y estar aquí dándonos un poco de su tiempo los viernes en la noche. Así es, pues muchas gracias. Y bueno, para cerrar, me gustaría mucho leer ya los últimos comentarios que dice, bueno,
Fanny dice, muchas gracias a todas, les agradezco por esta invitación. Está súper invitada todos los viernes a esta hora que estaremos hablando de diferentes temas. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿no? Mi papá justo escribía, ¿recuerdas cuando te dijeron niña fresa en la primaria? Y sí, me decían así. Pero No. mi papá tenía la culpa. Por la canción, ¿no? Pero sí, estaba muy... Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Pasen Gracias. bonita noche, bonito fin de semana, excelente fin de semana del Día del Padre. Disfrútenlos, apapáchenlos y pues recuerden, pónganse al tiro. Bye. Gracias, bye.